Esta clase va a ser una continuación de la clase pasada que titulamos La Torá es de los cielos. La Torá es de los cielos. Y esa es la principal diferencia que existe entre la Torá y el resto de las creencias. Empezamos. Está escrito en Deuteronomio, Parashat Re'eh, capítulo 13. Vamos a estudiar los versículos 1 y 6. El versículo 1, en este caso, vamos a hablar de lo que es el falso profeta. La Torá lo define, lo explica con todo detalles. Está escrito en el capítulo 13, en el versículo 1, toda palabra que yo ordene a ustedes cuidarán de hacer. No añadas sobre ella y no restes de ella. Es un precepto divino. El Eterno, el Creador, Hashem Yitbaraj, nos advierte claramente en este versículo 1, capítulo 13, Deuteronomio, en Humash Devarim, Deuteronomio, nos advierte que no se puede ni añadir ni tampoco quitar una sola palabra de la Torá. Rashi, Rabbi Shelomo Yitzhaki, nació en Francia en 1040 y murió en el año 1115. Explica qué significa no añadir. No añadir significa ni siquiera ya a los preceptos que Hashem nos ha dado, tampoco añadir más de lo que es. Por ejemplo, el tefilín. El tefilín es esa cajita que nos ponemos en los restos de la mañana, una en el brazo, esta, en la de la izquierda es en el brazo, y la de la derecha es en la cabeza. Eso es el tefilín. Ese tefilín tiene 4 compartimentos. Se fijan, aquí lo ven, en el de la derecha lo pueden ver, 1, 2, 3 y 4. Son 4 compartimentos. En cada uno de ellos hay un pergamino. Ahí están los 4 compartimentos. En cada uno de ellos hay un pergamino con una parte de una porción de la Torá. Dicen nuestros sabios, cuando Hashem nos advierte de no añadir ni una sola palabra, significa ni siquiera eso, añadir un compartimento más. Y en lugar de ser 5, de 4, perdón, que sean 5. Eso está prohibido por la Torá. Ahora imagínense ustedes, a partir de ahí, todo lo demás. Muy bien, el Seforno, Rabbi Obadiah, hijo de Jacob, que también nació en Italia en el año 1475 y murió en el año 1550. Explica qué significa y no restes de ella. Tampoco puedes restar de las mitzvot. Dice el Seforno, Rabbi Obadiah ben Yaakov dice, incluso conozcas el sod. ¿Qué es el sod? El secreto de la mitzvah. Incluso hayas llegado a ese nivel de inteligencia de conocer el secreto del precepto, como por ejemplo sucedió con el rey Salomón, que era el hombre más sabio de la tierra, exceptuando a Moisés. Entonces, incluso hayas alcanzado el secreto, el sod de la mitzvah, tienes prohibido también aumentar a las mitzvot. Porque Shlomo Amelech, escrito en la Torá,
la Torá advierte al rey de Israel de no aumentar en mujeres y no aumentar en caballos, porque al final la mujer inclina el corazón del rey hacia el lado negativo, tantas mujeres, y los caballos van a devolver a Israel a Egipto. Y Shlomo Amelech dice, no, yo voy a aumentar en caballos, voy a aumentar en mujeres y no voy a cometer ese error. Y nuestros sabios dice, y está escrito textualmente, que finalmente regresó a Egipto y las tantas mujeres con las que se casó también inclinaron su corazón hacia el mal. Eso hay que estudiarlo, pero en general es así. Muy bien. En el versículo 2 está escrito, si se levantare desde adentro de ti un profeta o un soñador de sueños y te diere una señal o una maravilla. Rashi explica, una señal significa un milagro en los cielos y una maravilla significa un milagro en la tierra. Es decir, aunque este hombre predeciera acontecimientos y fenómenos sobrenaturales en los cielos o en la tierra o en ambos, Jonathan Ben Uziel explica que este falso profeta pensó durante todo el día en esa profecía, pero para finalmente poder soñarla durante la noche, porque hay un secreto, está escrito que lo que la persona piensa durante el día, sueña durante la noche. Por eso es que hoy en día no prestamos atención a los sueños. Mucha gente pregunta, es que he soñado tal cosa, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Está escrito, nuestros sabios dicen hoy que los sueños hoy no tienen prácticamente validez alguna, porque estamos tan conectados con el mundo, con la globalización, que estamos tan pendientes de todo lo que pasa en el mundo y en nuestras vidas, que nuestra mente piensa tantas cosas que al final soñamos. Entonces, este falso profeta todo el día pensó en su profecía para finalmente poder soñarla de noche. Así explica Jonathan Ben Uziel. Si se levantara desde dentro de ti, ¿qué significa eso? Primero, en la Torá aparece la palabra ki. Ki significa cuando. También puede ser traducida como la palabra cuando. ¿Qué significa cuando? Cuando se levantara desde dentro de ti. Es decir, que ya la Torá nos advierte que efectivamente van a haber épocas donde se levanten falsos profetas. Porque en hebreo la palabra sí se puede decir de dos formas. O im, que es sí, o ki. Ki significa o sí o cuando. En este caso, podemos decir también que ki es cuando se levantara desde dentro de ti. Fíjense bien, es una profecía. La Torá nos dice que va a ocurrir que desde dentro de ti, es decir, desde adentro del mismo pueblo de Israel, se van a levantar también falsos profetas. Porque está escrito Mikir Beja, que significa desde adentro de ti. Pues muy bien. Entonces, Edora Hayim, Rabbi Hayim Ben Atar, nació en Marruecos 1696 y murió en el año 1743. Rabbi Hayim Ben Atar explica que incluso si se tratara de un profeta conocido como un profeta verdadero y fiable, es decir, se puede tratar incluso de una persona que en cierto momento sí llegó a tener profecía y sí llegó a ser considerado incluso un profeta. Puede ocurrir. Pero si ese hombre finalmente te ordenara hacer idolatría, entonces sería merecedor de la pena de muerte.
El Eben Ezra, Rabbi Abraham ben Meir Ibn Ezra, nació en Tudela, en España, en el año 1089 y murió en Calahorra en el año 1167. El Eben Ezra entonces explica que no existe un profeta que no sea del pueblo de Israel. Solamente existen profetas dentro del pueblo de Israel. Porque está escrito en el Talmud, en el tratado de Berajot, en la página 7, que Moshe Rabbenu, nuestro maestro Moisés, le pidió al Creador, 3 cosas le pidió al Creador. Y una de ellas fue que Hashem no diera profecía, a ninguna nación gentil, sino solamente dentro del pueblo de Israel. Y ustedes preguntarán, ¿y por qué? Porque ustedes ya conocen esta perashá que hemos leído esta semana, la perashá de Bilam y de Balak. Hubo un profeta muy grande en las naciones, muy grande, llamado Bilam. Pero ese profeta fue un malvado. A pesar de conocer a Dios, a pesar de conocer la Torá, a pesar de conocer la grandeza del pueblo de Israel, a pesar de saber todo y tener profecías sumamente elevadas, hasta incluso la llegada final del Redentor del pueblo de Israel, y haber conocido por profecía a David Amelech y a todos, una profecía increíble. Pero este Bilam, Hashem le dio profecía, ¿para qué? Para que reconduciera a las naciones y las condujeran por los caminos de Hashem. Para eso le dio profecía. ¿Y qué hizo este profeta? No solo que no logró ese propósito, sino que tristemente destruyó lo que hasta ahora existía. Dicen nuestros sabios que las naciones hasta ese momento eran más fieles moralmente. Pero con este profeta finalmente se corrompieron incluso moralmente, porque él mismo era corrupto, como ya sabemos, que tenía relaciones con su propia mula. Entonces Moshe Rabbenu, que dijo, si tú, Hashem, le has dado una profecía a un gentil para que condujera el mundo hacia ti, y lo que ha hecho es destruir el mundo, imagínate tú si existieran más profetas de ese estilo. Así que por favor, Hashem, que no existan más profecías en los gentiles. Y Hashem concedió ese pedido a Moshe Rabbenu. Por eso que no existe hablar de profecía, sino solamente dentro del pueblo de Israel. Pues muy bien, seguimos. El versículo 3 dice, y sucediere la señal y la maravilla que te había hablado el supuesto profeta. La Torah dice, puede ser que lo que él haya dicho y haya predecido, tanto en los cielos como en la tierra, surja y se cumpla, aunque se cumpla, y entonces él diga, vamos detrás de dioses extraños que no han conocido y los serviremos. El Rashbam, Rabbi Shemuel ben Meir, que nació en Francia en el año 1085 y murió en el año 1158, explica que estas señales y estas maravillas realmente no se tratan de milagros, sino que estas personas conocen el futuro mediante las fuerzas de la impureza o las cojota tumá. ¿Entendieron? Estas personas tienen poderes. ¿De dónde vienen esos poderes? Esos poderes vienen del lado oscuro, porque en este mundo, Hashem Yitbaraj, para que haya un equilibrio entre la luz y la oscuridad, así como construyó toda una columna de santidad, hay una columna también de impureza. De esa forma hay un equilibrio. Nosotros en esta vida sentimos como por un lado sabemos que está el bien, pero por otro lado tenemos una inclinación hacia el mal. ¿Por qué?
porque existen esas dos columnas, una frente a la otra. Entonces, estas personas que predicen el futuro, no es que hacen milagros, no, sino que conocen y pueden prevenirlo en base al conocimiento que tienen en esas fuerzas de impureza. Tengan en cuenta, no sé si les expliqué, que Abraham vino, el patriarca Abraham, se casó finalmente con una mujer llamada Keturah, que resultó ser la misma, Agar, la misma mujer con la que él tuvo a Ismael. Finalmente se volvió a casar con ella cuando murió Sará, y con esa mujer tuvo 6 hijos. Dicen otros sabios que Abraham vino a estos 6 hijos, les enseñó todos esos secretos ocultos que también vienen del lado oscuro, y los mandó ¿a dónde? Al lejano oriente, a China, a la India, a Tailandia, a todas esas culturas orientales tan profundas que conocen tanto los misterios de la creación, y también esos lados oscuros de la creación. Ellos descienden de los hijos de Abraham Avinu y adquirieron ese conocimiento. Algo así ocurrió cuando Moshe Rabbenu hizo las señales delante del faraón. Moshe lanzó su bastón y se convirtió en serpiente literalmente. Fue un milagro. Fue un milagro. El bastón que Moshe lanzó se convirtió en una serpiente. Sin embargo, los bastones que los egipcios lanzaron y se convirtieron, entre comillas, en serpiente, no se convirtieron en serpiente. Era magia, era un truco. No es que el bastón realmente los egipcios se convirtieron en serpientes, no. Por eso después, esa serpiente de Aarón se volvió a convertir en bastón y se tragó a todas las serpientes de los egipcios, porque ellos hacían magia. Ellos no convirtieron el agua en sangre, no. Hicieron algo que parecía que el agua era sangre, pero no era agua. Moshe Rabbenu sí, Aarón a Cohen sí convirtió el agua en sangre y sí fue un milagro. Entonces, las personas se confunden y piensan que son milagros, no son milagros. Pues muy bien, el Rashbam explica que el Todopoderoso dio fuerzas al lado oscuro de la impureza, a los adivinos que dicen saber el futuro y a los brujos para poner a prueba el amor del pueblo de Israel y su fe incondicional. Y si superan esa prueba y no creen a los supuestos milagros de estos falsos profetas, entonces se les multiplicará sus méritos en este mundo y en el mundo venidero. Olam Abba. El Seforno nos advierte de que ni siquiera debemos intentar de comprobar si sus palabras son falsas e inventadas por su corazón. Y las señales y maravillas que pretenden hacer no son sino fruto malignas. El Ramban, Rabbi España, en el año 1194 y murió en Israel en el año 1270, explica que aunque en este caso la Torá se refiere específicamente al profeta que incita a la idolatría, exactamente igual sería si este falso profeta incitara a permitir una sola prohibición de la Torá. Como por ejemplo, comer, en el caso del pueblo judío, carne de cerdo o alguna de las relaciones sexuales prohibidas, conocidas como arayot. Si viniera alguien a permitir una sola prohibición de la Torá, entonces ese hombre sería un falso profeta. Versículo 5. Está escrito: detrás del Eterno vuestro Dios irán, y a él temerán. Sus preceptos cuidarán, su voz oirá, a él servirán
y a él se apegarán. En este pasuk queda claramente dicho y escrito en nuestra Torá que solamente debemos de creer, de oír, de temer, de cuidar y de servir y de apegarnos al creador del mundo y a nadie más. Pero ¿cómo nos podemos apegar entonces a Dios realmente? Responden nuestros sabios emulando sus cualidades divinas, como hacer favores, ocuparnos de un fallecido, visitar a los enfermos, haciendo caridad, etc. Les voy a contar una historia reciente, tan real como el día de hoy. Resulta que hoy tuve un inconveniente con una persona X. Y entonces traté de resolverlo amistosamente, pero pude percibir que la otra persona se sintió bastante, digamos, afectada. Bueno, en ese momento yo realmente defendí mis derechos, porque en este mundo uno tiene que defender sus derechos, obviamente. Cuando las cosas pasan, pasaron. Todo es de Hashem, pero cuando está en tus manos hacer, tienes que hacer lo mejor que sabes. No puedes decir, bueno, ¿sabes qué? Que sea lo que Hashem quiera. No, si tú puedes hacer algo, tienes que hacerlo bien. En ese momento yo defendí mis derechos, pero vi que la otra persona quedó muy afectada, demasiado afectada. Entonces, después de un par de horas, que estaba la cosa más calmada, reflexioné y dije, ¿sabes qué? Mejor cede. Cede, aunque tengas razón. No pasa nada. No pasa nada. La otra persona se vio muy afectada. Cede. ¿Qué vas a perder? Bueno, pues, al final, le mandé un correo y cedí. Le pedí disculpas. No fue intencionadamente, pero que la ven muy afectada y entonces cedo, no hay problema. Pues nada más llegar a mi casa, hoy a las 9:10 de la noche, automáticamente ya Kadosh Baruj Hu me ha respondido. Sistemáticamente. No existe que una persona ceda y Hashem Yitbaraj no cumpla. Yo muchas veces digo, Boreolam, eres imposible, es imposible contigo, es imposible. Uno hace algo y enseguida tú estás allí. Increíble. ¿Por qué digo esto? Porque la única forma que tenemos nosotros de apegarnos a Dios, además del estudio, obviamente, y del conocimiento, obviamente, es simulando su forma de actuar. Y Hashem Yitbaraj cede todo el tiempo. Cede a nuestros pecados, cede a nuestros caprichos, cede a nuestros errores, cede a todo y cada día nos devuelve la vida. Si alguien nos hiciera, dice el Tomer de Borá, Rabbi Moshe Cordovero dice en su famoso libro Tomer de Borá, que es un libro de Kabbalah profundo, si nosotros sufriéramos el 1% o el 0,1% de lo que Hashem sufre con nosotros, no hubiera vuelto a salir el sol nunca jamás en este mundo. Nunca. Se hubiera acabado el mundo hace tiempo. El sol sale porque Hashem nos perdona. No una vez, ni 1000. 1.000.000 de veces nos perdona Hashem Yitbaraj. Y por eso es que sale el sol cada día.
y nos da una nueva oportunidad. Entonces, tenemos que ceder, así como Él cede y nos perdona, también nosotros hemos de ceder y hemos de perdonar. Entonces, de esa forma es que nos apegamos al Creador. Muy bien. Entonces, dice el versículo 6, y aquel profeta o aquel soñador de sueño será matado, porque ha hablado falsedad contra el Eterno, vuestro Dios, quien los ha sacado de la tierra de Egipto y te ha rescatado de la casa de esclavos, a fin de desviarte del camino que te ha ordenado el Eterno tu Dios, para ir en él, y extirparás el mal de adentro de ti. Incluso cuando el profeta es parte de la Israel, es uno más de la Israel, dice la Torá, ese hombre te está desviando del camino, te está alejando de Dios y del propósito, y entonces tienes que extirpar el mal de adentro de ti. El Sefor me explica que incluso este falso profeta se pronuncie en nombre de Dios. Fíjense bien, este falso profeta viene a hablar en nombre de Dios, dice el Seforno. Y no viene a hablar en nombre de alguna otra deidad, sino en el mismo nombre de Hashem Baraj, deberá morir porque habló en contra de Dios. Aquí tenemos un ejemplo claro de los pesukim, de los versículos que dicen claramente qué debemos hacer y cómo debemos entender todo acerca de lo que es la profecía y de hombres que son profetas. Hoy en día no existe profecía. Hoy en día me refiero, no hoy en día, me refiero incluso hace 2000 años prácticamente. Los profetas en Am Israel también dejaron de surgir a partir más o menos, le voy a decir, del siglo, en el siglo I ya no habían profetas. A raíz de la destrucción del Bet HaMikdash, en el año 70 del Era Común, prácticamente se acabó la profecía. Entonces, Bezat Hashem, tenemos que leer la Torah, como está escrita. Y siempre decimos leer la Torah, pero en texto judío. No explicaciones raras, ni traducciones raras. Como me trae alguien una traducción hoy, y te traduce la Torah, y tú ves que ya no es una traducción judía, porque te escribe, no sé, el nombre de Hashem de esa forma que te lo escriben, así o así. Eso no existe. Nosotros, el pueblo de Israel, nosotros no nos atrevemos a nombrar a Dios y mucho menos a escribirlo. Y aquí la gente lo escribe, supuestamente. Lo escribe, lo pronuncia, trata de pronunciarlo, aunque sea malamente, pero no, está prohibido. El tercer mandamiento de los 10 mandamientos es no levantar en nombre de Dios, no pronunciar en nombre de Dios, aunque ahí está escrito que es para hacer un juramento en falso, pero en general no se puede nombrar en nombre de Hashem Baraj. Así que Bezat Hashem, que sigamos estudiando la Torah, aprovechando estas clases y siguiendo los ejemplos de Hashem. Está escrito, así como Hashem se comporta con nosotros, nosotros mismos hemos de comportarnos con nuestros semejantes. Y está escrito que si tú perdonas, Hashem te perdona. Y si tú no perdonas, eres cruel. Está escrito en la ley que si una persona no perdona, después de que le pidieron perdón de verdad, y no quiere perdonar, esa persona es cruel y está atrayendo sobre sí misma el atributo de justicia divina. Por eso, que seamos personas sabios de corazón. Jajam Lev. El sabio de corazón no es aquel que sabe que hay que perdonar, pero en su corazón guarda rencor. Ese es sabio de coco, pero no de aquí. El que es sabio del coco sabe que hay que perdonar,
pero en su corazón guarda rencor. Ese no tiene sabiduría en el corazón. Está escrito en la Torah, Veyadata Ayom Vashevotay Levaveja. Sabrás, estudiarás, aprenderás, conocerás, pero ese conocimiento tienes que llevarlo a tu corazón, ponerlo en tu corazón, y que ese conocimiento no sea solo un conocimiento intelectual, sino que sea un conocimiento emocional, sentimental y espiritual. Así que, Besat Hashem, buenas noches a todos y gracias por estar allí.